Jóvenes del segundo grado, tengan ustedes muy buenas tardes. Soy el profesor Cepes. Voy a explicar las actividades que corresponden de la semana 21 sesiones 1 y 2, ¿ya? Es sobre las actividades que hemos venido realizando en la semana 20. Ya en esta semana corresponde lo que viene a ser la gráfica y las medidas de tendencia central. A ver, esta es la primera tabla que hemos generado la semana pasada, ¿ya? En la sesión 2 de la semana 20 hemos generado esa tabla, ¿ya? Es sobre el consumo promedio de agua en el día. Y acá tengo las frecuencias y todo. Lo único que hemos agregado es esta segunda columna que vendría a ser el intervalo. Perdón, que vendría a ser la marca y clase, ¿ya? Que vendría a ser el punto medio de este intervalo. El punto medio 1.5, punto medio 4.5, así sucesivamente, ¿no? O en todo caso, usted hay el primer punto medio, que es 1,5, y simplemente le suma la amplitud. Fíjate que en todos los casos la amplitud es 3. Sumo 3, sumo 3, sumo 3 y sumo 3 y completas tu marca de clase. De esa manera, ¿ya? Las demás de acá son frecuencias. Frecuencias, ¿ya? Frecuencia, a ver, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentual. Listo. ¿Qué elementos debe tener mi gráfica? Debe tener número de gráfica y título. El cuerpo, la gráfica y por acá está la fuente, ¿no? Esos elementos debe contar. Pero, ¿qué sucede? Como mi gráfica es intervalos, entonces la gráfica si yo voy a hacer una gráfica, lo corresponde a una gráfica de histograma. Esta gráfica se llama histograma. Entonces vamos a graficar con histogramas. Entonces, cuando yo tengo por intervalo, entonces acá le corresponde la gráfica de histogramas. Eso es lo que estoy diciendo. Ya, vamos por aquí. Entonces vamos a tener la siguiente manera. Normalmente hallamos la marca de clase para poder graficar, ¿ya? Ya, listo. Quiere decir que mi gráfica puede ir la marca de clase, que está de rojo, o si no pueden ir los intervalos, los valores de los intervalos, ¿no? De 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, eso debe ir acá, en la parte horizontal, ¿no? De 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12. Pero de manera consecutiva debe ir el gráfico, ¿ya? ¿Ya? Esas son barras continuas, ¿ya? Entonces cuando son las barras continuas lo llamamos histograma. Yo acá estoy graficando la frecuencia absoluta, o sea, la F minúscula, de acá. Estoy graficando esto. Entonces yo me fijo que mi valor máximo es 25. Y listo. Ahora yo acá he decidido ir de 5 en 5. Ya tengo 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Listo. Siguiendo de 5 en 5, vamos a de escala. Ahora yo tengo para el primera de 0 a, mira, de 0 a 3. ¿Cuánto le corresponde de 0 a 3? Aquí está. Le corresponde 5. Perdón, le corresponde de acá. Una altura, una frecuencia de 7. Acá entonces sería una altura de 7, ¿no? Aproximadamente sería ahí. Listo. Ahora vamos de 3 a 6, el siguiente intervalo, acá. Le corresponde una frecuencia de 25. Entonces acá en la gráfica sería una altura de 25. Y de exactamente, ¿no? Con el punto de la escala, ¿no? En este caso con 25. Ahora el siguiente me dice que es de 6 a 9. Que sería esto, ¿no? Que le corresponde una frecuencia de 12 y acá le corresponde una altura de 12. Ya, mira, fíjate, aproximadamente estaría ahí en esa altura, ¿no? Ahora, cuando yo tengo de 9 a 6, de 9 a 12, le corresponde una altura de 6. Entonces le corresponde una altura de 6. Fíjate, es un poquito más que el 5, ¿eh? Un poquito más. Ya, jóvenes, de esa manera uno completa su gráfica de la gráfica del histograma, ya, el histograma. Listo. Ahora, nosotros lo que se nos pide es hacer el gráfico del polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, jóvenes, se halla de la siguiente manera, ¿no? Se entiende que este es el punto medio 1.5. Acá está a ver, con otro color. Por acá va a estar el 1, ¿no? Por acá va a estar el 4,5 en esta altura. Ya sé que no se nota. Ahí está por acá y por acá, ¿no? Perdón. Acá. Entonces, para nosotros hacer esa gráfica de abajo, lo que tenemos que hacer es unir los puntos medios.
Entonces yo uno este punto medio con la cabeza. Lo cambiar el grosor, ya. Entonces, mucho. Uno este punto medio, luego uno este punto medio y luego uno este punto medio. Entonces, la unión de esos puntos medios vendría a ser la gráfica de polígono, ¿no? Es el polígono de frecuencias. Lo que pasa es que yo le traslado aparte, ¿no? Entonces, traslado solamente esta gráfica aparte, que vendría a ser esto, ¿no? El segmento sería el de acá sería esto y esto, ¿no? Traslado en una nueva gráfica con las mismas escalas que están aquí en esta columna vertical. Y acá solamente he puesto, digamos, la marca de clase y de esa manera genero mi frecuencia, mi polígono de frecuencias, ¿ya? Obviamente que siempre debe tener tu número de título, el título, la fuente, ¿no? Y el cuerpo, estos elementos, ¿no? Ahora acá no estamos aquí en la tabla, en la gráfica, en la tabla 2 para generar la gráfica. A ver, lo mismo, ¿ya? Entonces vamos para el histograma de frecuencia. Como yo tengo intervalos, entonces yo puedo hacer como yo tengo intervalos, entonces la gráfica que le corresponde es el histograma de frecuencias. Ya. Como si hay el de acá, la segunda columna que es HI, XI sería sacando el promedio, ¿no? 0 más 3, 1,5, 3 más 6, 9, entre 2, 1,5, siempre el promedio, ¿ya? Y de esta manera yo la marqué clase, ¿no? O sea, sumo los dos y entre 2, sumo 3 y 6 entre 2, así. De esa manera se completa, ¿no? O si no, usted hay el primero y simplemente le suma la amplitud, ¿no? El primero es 1,5, la amplitud para todos los casos es 3, entonces sumo 3, ¿no? 3, 3, 3 y de esa manera completo. ¿Ya? Ahora tengo aquí... Bueno, estos datos, los demás ya hemos hallado la semana pasada. Ahora, ¿cómo sería la gráfica? En esta parte voy a colocar los valores de la... Ya, en esta parte voy a colocar los valores de la frecuencia acá. Ya, los valores de la frecuencia, pero de manera ordenada, consecutiva. Ahora voy a graficar la F minúscula, ¿ya? La frecuencia absoluta. Y me doy cuenta que mi dato más alto es 19. Él es el dato más alto, 19. Ahora, fíjate, si yo voy de 2 en 2, mira, voy de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Como acá tengo hasta 19, entonces quiere decir que acá mi escala debe llegar hasta 20. Ya, listo. Ahora, acá voy a poner, o tengo dos opciones, o puedo poner la marca de clase, que sería la segunda columna, la marca de clase se pone al medio, o puedo colocar en cada extremo, digamos, los límites, ¿no? 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 2. Puedo colocar cualquiera de los dos, ¿ya? Yo por una cuestión de que, bueno, estoy explicando, yo estoy poniendo los dos, ¿no? Pero en realidad solamente debería ir uno de los dos. Listo. Ahora, la altura. De 0 a 3 le corresponde una altura en F minúscula en frecuencia absoluta de 3. Frecuencia de 3, altura de 3. Quiere decir que esta altura debe estar más o menos lo que viene a ser en el punto medio, ¿no? Del 4i. Como no hay 3, pero se supone que debe llegar más o menos a esa altura. Ahora, de 3 a 6 le corresponde una altura de 19. Ahí ve. Lo corresponde una altura de 19. O sea, nos pone, ¿ves? A la mitad. De 18, de 6 a 9, acá busco de 6 a 9, lo corresponde una altura de 18. Entonces clavadito debe dar ahí, ¿ves? Choca. Ahora busco de 9 a 12, de 9 a 12 le doy una altura de 10. Choca también, ¿ves? Y eso sería todo, ¿no? Debe tener acá que usar, perdón, mi número de gráfico, mi título y mi fuente, ¿no? Son cositas o elementos que debe contar mi tabla estadística. Mi gráfico estadístico, ¿eh? Mi gráfico de histogramas de frecuencias. ¿Por acá? Ahora, ¿cómo generamos el polígono de frecuencia que vendría a ser esto? ¿Cómo se ha generado?
Entonces, para el polígono de frecuencia lo que se hace es unir el punto medio de las alturas de estas barras, ¿ya? Entonces, este es un histograma que tiene diferentes barras, ¿no? Barras continuas. Entonces, yo voy a unir estos puntos medios, ¿no? A ver, voy a unirlo con este color. Lo voy a hacer un poquito grueso, a ver. Uno este punto medio. A ver, no me ayuda el color porque se pierde ahí. Voy a agarrar otro color. Voy a unir este punto medio. Este punto medio. Luego lo voy a unir con el punto medio de aquí. Y luego lo uno con el punto medio de ahí. Esa línea que acabo de hacer se llama polígono de frecuencias. Entonces, para yo acabar, simplemente ese polígono lo traslado aquí. Fíjate que es la misma escala, es la misma escala. Fíjate, estamos en la misma escala, los mismos datos. Acá he puesto la marca de clase, sigue la marca de clase y traslado esa gráfica, ¿no? Y de esa manera concluyo con mi polígono de frecuencias. Obviamente que también debe tener qué cosa, tu número de gráfico, el título y la fuente. Obviamente que el gráfico cambia, ¿no? Se queda 2.1, esto ya es 2.2, ¿no? Ya cambia. Y eso creo que era toda la actividad que hemos tenido en la semana 1, ¿ya? Luego en la sesión 2 de la semana 21 nos pedía hallar las medidas de tendencia central, ¿no? Y la interpretación. Bueno, no le he puesto, pero igual vamos a ir explicando la interpretación. La parte matemática yo la tengo resuelta, pero voy a ir explicando el tema de la interpretación y cómo se ha resuelto, ¿ya? Yo debo partir de dos cosas acá, ¿ya? El tipo de variable, y de acuerdo al tipo de variable tenemos la manera de cómo lo hemos tabulado, ¿ya? Entonces acá tengo tablas que están de manera puntual y tablas que están por intervalo. Ya, por ejemplo, esta tabla está por intervalo, ya, está agrupada por intervalo. La tabla 2 también está agrupada por intervalo. La tabla 3 no. La tabla 3 no. Entonces vamos a ir explicando cómo se resuelve según de cómo está, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero hallar para datos tabulados puntualmente, son las fórmulas que hemos empleado en la semana 19, ¿no? Aquí está acá. Para la mediana necesito encontrar la posición. Para la moda trabajo con la frecuencia más alta, eso, ¿no? Y para la mediana necesito encontrar, digamos, considerar el número de datos, no si es par o impar. Y para la moda, ¿no? Ah, ya, perdón, esta parte es ya para cuando están por intervalos, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? Por intervalos. La única que se parecen, la fórmula es la misma para la mediana, ¿ya? Pero para la media cambia bastante, fíjate. Ambos trabajan con posición, pero cambia bastante. Para la moda, ambos trabajan con la frecuencia más alta, pero cambia en la fórmula, ¿ya? Listo. Obviamente que así no se aprende, lo que vas a aprender es con un ejemplo. Ya, vamos acá. Me dice mediana. Listo. Entonces acá mis datos son datos continuos, cuantitativos continuos. Entonces yo que necesito hallar esto, necesito generar, esta es la fórmula como se dice para hallar el promedio o la media. Me dice el producto de XY por FI entre el total de datos. El total de datos es 50, no hay problema con eso. Aquí está. Ahora, ¿cómo es XY por FI? XY significa marca de clase o punto medio del intervalo. ¿Ya? Debe estar multiplicado por FI y sumar todos los casos. Entonces, acá tengo XY que vale 1.5. Hemos explicado cómo sale, ¿no? Multiplico por 7. 4,5 por 25. Voy multiplicando y todos los resultados los coloco aquí al último. 1.5 por 7, 10,5. 4.5 por 25, 112,5. No, acá lo coloco y sumo. Esta suma total que es 276 significa esto, ¿no? Sumatoria de XY por FI es 276. Simplemente reemplazo y divido entre la cantidad de datos que es 50. Y me sale que mi promedio es 5.52. Eso significa que en promedio el consumo de agua por día es 5.52 vasos por día, ¿no? O sea, casi 6 vasos. Entonces, más o menos mi interpretación sería así. En promedio se consume 5.52 vasos de agua por día. Casi 6, ¿no? Listo. Para la mediana voy a hacer lo siguiente, ¿ya?
Esta es la fórmula. Límite inferior significa que si tengo un intervalo, esto que estoy marcando de rojo viene a ser el límite inferior y este es el límite superior. Listo. Límite inferior, A mayúscula significa amplitud del intervalo y n entre 2 significa la mitad de los datos, ¿no? La mitad de los datos. F y menos 1. F mayúscula y menos 1 significa periodo anterior, periodo anterior de la mediana, de la clase mediana, ¿ya? Y F minúscula significa la frecuencia de la clase mediana. Listo. Entonces, para poder entender esto, usted lo que primero debe encontrar es la posición. ¿Ya? Usted encuentra la posición y se reemplaza los datos y solito sale. No es complicado, ¿ya? Simplemente es saber encontrar la posición. La posición sería de la siguiente manera. Acá, fíjate, posición. Sería el total de datos entre 2. ¿Ya? N entre 2. La fórmula para esto es n entre 2. No le he puesto, pero la fórmula es n entre 2. ¿Cuánto vale n? En este caso 50. Entre 2, 25. Este 25 me indica la posición. ¿Ya? Entonces, o cuasi posición en todo caso. Y entonces esa posición voy a buscarlo en la frecuencia absoluta. ¿Ya? En la F mayúscula. Debo buscarle ese 25. Y yo me doy cuenta que no hay B. Como no hay, me paso al siguiente. ¿Quién sería el siguiente? Sería el 32. ¿Ya? Y yo lo que debo buscar que es el 25. Como no hay, me paso al inmediato siguiente, que es 32. Significa que todos los datos que de la fórmula van a salir de acá. De acá van a ser reemplazados todos los datos de la fórmula. De ahí. ¿Ya? Entonces, de ahí van a reemplazar todos los datos. Ahora por acá. Me dice, esta es la fórmula que está por fuera, que esta es la fórmula. Esta es la fórmula que la tenemos aquí. Listo. Vamos a reemplazar. Me dice límite inferior. Acá en ese límite inferior significa en este intervalo. Significa que es 3. Y el límite inferior es 3. Ahora me dice A mayúscula, que significa ancho del intervalo, ¿ya? Entonces el ancho para todos los casos es 3, porque va aumentando de 3 en 3. Ahora acá me dice n entre 2, o sea 50 entre 2, acá lo reemplazo. Luego me dice frecuencia anterior a la moda. Frecuencia anterior de la posición. La posición es 32, eso es lo que yo he encontrado. La posición, esto que estoy acá marcando, esa es la frecuencia posición. ¿Quién es la anterior a él? 7. Por eso acá se pone 7. Esto simplemente me está describiendo una ubicación, ya no es un número, es una ubicación. Acá sí tengo el número que es 32, ¿no? ¿Qué significa? Anterior a la posición. La posición es 32. Y menos 1 significa anterior a 32, que en este caso sería 7. Reemplazo 7. Sobre F minúscula. ¿Cuánto vale la frecuencia en esa clase? En esa clase la frecuencia vale 25. Acá reemplazo 25. Y a partir de acá es ya operativo, ya, ¿no? Entonces acá voy a tener 50, 22. Esto me sale 25, ¿no? 50 entre 2, 25, menos 7, 18, ¿no? 18 sobre 25, resuelvo esto. Me sale 0,72 por 3, 2,6, más 6, 5,16, ¿no? La mediana. La mediana sería 5,6. Quiere decir que de 5,6 a más consumen vasos de agua, ¿no? Se consume 5,6 a más los vasos de agua diario, ¿no? De 5,6 a más vasos de agua por día. Esa sería su interpretación. La moda, ¿ya? Busco la frecuencia más alta, pero fíjate, dice F minúscula. Entonces acá usted busca la frecuencia más alta, pero en la F minúscula. Entonces también me doy cuenta que es 25. Ya, fíjate que acá coincidió y es una. No siempre va a coincidir que ha conseguido en el mismo reglón. Ha coincidido, ¿ya? Entonces, voy a reemplazar ahí. Entonces, todos los datos que voy a reemplazar van a ser de ahí. Todos estos datos van a ser de ahí. Listo. Ahora, ¿qué me dice? La fórmula.
Límite inferior. Ahí vale 3, aquí está. Reemplazo 3. ¿Qué más me dice? El límite inferior 3. Ancho también es 3. F minúscula, la frecuencia. En ese caso la frecuencia, ¿cuánto es? 25, que está acá. La frecuencia es 25. Pongo 25. Frecuencia anterior al intervalo. Perdón, a la clase. O al periodo, ¿no? Si acá está el 25, ¿qué es el anterior a 25? 7. Entonces por eso acá va 25 menos 7. Fíjate, esta parte se repite acá, ¿ve? Después va de nuevo 25 menos 7. No se repite en el denominador. Más FI menos la frecuencia siguiente. Y la frecuencia del intervalo menos la frecuencia siguiente. ¿Quién es la frecuencia en este intervalo? 25. Menos la frecuencia siguiente, que es 12. O sea, 25 menos 12. Una vez reemplazado, jóvenes, ahí ya son operaciones combinadas nomás, ¿no? Entonces esta parte me genera 18. Y acá también me genera 18. Me genera 13. Entonces voy a tener, ¿no? 3 más 3. Resuelvo, ¿no? 18. En el denominador tengo 31, ¿no? 18 sobre 31, 0,58. Bueno, es un aproximado, ¿no? Ya tengo 3 por 0,58, 1,54. Más 3, 4,54, ¿no? Quiere decir que mayormente se consume la frecuencia, la moda no necesariamente es el que sucede más veces, sino es la frecuencia que se repite más veces. Es otra cosa muy diferente a que suceda más veces, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo tenemos la moda? Que es la frecuencia que se repite más veces. Entonces, mayormente, perdón, estoy hablando mal. Con mayor frecuencia se consume 4,54 vasos de agua. Ya, casi 5, ¿no? Eso sería la interpretación. Acá tenemos otra tablita, ¿ya? Para la 2. Creo que esto quedó como trabajo. Esto vamos a hacerlo un poquito más rápido. Esta columna se llama marque clase. Es el punto medio de este intervalo. Si usted hay el primero, simplemente va sumando 3, ¿no? Suma 3, 3, 3, lo suma el ancho y completa. La última columna es el producto de la marca clase por la frecuencia, ¿no? 1.5 por 3, 4.5, 4.1, 4.5 por 19, 85.5, ¿no? De esa manera completa y suma. ¿Cómo se halla la media? La media se halla reemplazando, ¿no? El producto de la suma de XY por FI. Sumo todos estos 330, lo reemplazo, me da aquí este valor, ¿ya? Me da este valor y lo divido, ¿no? Y me sale 6,6. 6,6. Luego paso para la mediana. Para la mediana necesito ya la posición. ¿Cómo se halla la posición? Obviamente que esta es la fórmula, ¿no? Pero primero necesito ya la posición. La posición es n entre 2, número de datos entre 2. Entonces me sale 25. Este 25 busco en la F mayúscula. ¿Ya? Este 25 acá está, perdón, que está, se busca en la F mayúscula. Como no hay, me paso al siguiente, que sería 40. ¿Ya? Quiere decir que en ese 40 va a estar, o va a ser el intervalo de la mediana. Quiere decir que acá va a estar el intervalo de la mediana ahí. Ahí va a estar el intervalo de la mediana. Listo, acá. Ahora, ¿qué voy a reemplazar? Los datos que están ahí, ¿no? LI, límite inferior. ¿Acá quién es? Me doy cuenta que es 6. 6, reemplazo 6. El ancho, ¿qué ancho tiene? 3. Reemplazo 3. N medios, 50 entre 2. Menos FI menos 1. Significa frecuencia absoluta anterior. Anterior al intervalo de la mediana. Entonces, esta es la frecuencia en la mediana. Esta es la frecuencia acumulada en la mediana. ¿Qué es la anterior? Sería 22. Por eso acá pongo menos 22. Sobre FI minúscula, que significa frecuencia en ese intervalo. En este intervalo, ¿cuánto vale la frecuencia absoluta? La F minúscula, 18. Reemplazo, ¿no? Acá tengo 6, 25, menos 22, 7. Entonces, ahora
multiplico, ¿no? 3 por 7, 21 sobre 18, me queda 1.17, sumo y queda 17.17, ¿no? Este es más procedimental ya. Y luego tengo por acá la moda, ¿no? Para la moda que busco, fíjate, F minúscula, la más alta. La F minúscula más alta. Entonces, ahora la F minúscula me sale que está en el segundo intervalo acá, ¿ves? No coincide con la frecuencia de la, o con el intervalo de la mediana, ¿no? El anterior sí coincidió, acá no coincide. ¿Ya? Entonces, voy a reemplazar los datos, ¿no? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que me dice la fórmula. FI menos FI. Fíjate que todas estas, en la moda, todas son frecuencias absolutas, ¿ya? Todas las son F minúsculas. ¿Ya? Entonces vamos a ir reemplazando. Aquí está. Ahora sí. Vamos a ir reemplazando aquí. FI menos FI anterior. La frecuencia 19 y la anterior sería 19 y 3. Pues sería 19 menos 3. 19 menos 3. Fíjate, acá se repite, ¿no? FI menos FI anterior. 19 menos 3. Más, acá está el más. ¿Qué te dice acá? FI menos FI siguiente. ¿Ya? Entonces, 19 menos la frecuencia siguiente. Sería 19 menos 18. Es 19 menos 18. Acá hay una suma. De acuerdo a la fórmula, es suma. Ahora, yo cuando estoy en esa parte, simplemente voy a resolver, ¿no? Primero resuelvo esta resta, 16. Resuelvo esta resta, me sale 16. Resuelvo esta resta, me sale 17. 3 más 3. En el denominador tengo 17, 17, ¿no? Ahora voy a tener 3 más 3. En el paréntesis me queda 0,94. Claro, 16 entre 17 es 0.94. Es un aproximado. Luego va a tener 3 más 2.82, ¿no? 5.82. ¿Ya? Listo. Y de esa manera yo la moda, ¿no? Sería la moda. Ahora acá me dice una tabla 3. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tipo de datos son? Datos cualitativos, ¿ya? Entonces los datos cualitativos no se puede hallar. En los datos cualitativos no se halla la media, ¿ya? Ahí no se halla la media, por eso. ¿Y por qué no se halla la media? Porque no puedo hallar el producto de la XY por FI. Ya no se puede hallar eso. Entonces acá no aplica porque la variable es cualitativa. Ahora la posición. Ahora, para hallar la mediana, si bien es cierto, puedo hallar la posición, pero tampoco tendría sentido, ¿no? Porque no aplica porque la variable es cualitativa nominal. Como es nominal, quiere decir que no hay un orden. Como no hay un orden, yo tampoco puedo aplicar, digamos, la posición, ¿no? Sería incorrecto hablar de esto. ¿Ya? ¿Por qué no se puede hallar? Porque este es un dato cualitativo nominal. Como es nominal, no hay posición, pues no se puede ordenar. Tonos azules, tonos amarillos, tonos rojos, tonos grises. Alguien lo puso así porque le gustó. Pero también podría haber puesto primero gris, después rojo, amarillo, azul, ¿no? Porque como estos datos son nominales, yo lo puedo colocar de cualquier manera. No hay un criterio para ordenar. Quiere decir que cuando los datos, resumen, si los datos son cualitativos, no hay mediana. Si los datos son cualitativos, nominal, no hay mediana y tampoco hay media. Pero obviamente que moda sí va a haber, ¿no? Entonces para la moda me fijo en la frecuencia más alta minúscula, que sería este 7. Este 7 me dice que la moda es tonos rojos. Ya, acá hay uno más, para ir acabando. En la tabla 4. Ya, estos datos son cuantitativos continuos. Además están por intervalos. Como están por intervalos, yo tengo que hallar la mediana. Como están por intervalos, puedo hallar la mediana. Ya, las medidas de tendencia central. La mediana, acá está la fórmula. XY por FI. XY, marque clase, aquí está. Que estoy marcando con rojo. ¿Quién es en la marque clase? El punto medio. Tengo 140 y 150. El punto medio es 145. Ahí está. ¿Cuánto es el ancho? El ancho es 10. Si usted halló el primero, suma el ancho más 10. Suma el ancho más 10 más 10 y completa la marca de clase. Luego, para poder hallar la mediana, yo necesito multiplicar estas dos columnas. XY por FI. Entonces acá lo pongo XY por FI. 145 por 6, 870, ¿no? O sea, multiplico estas dos columnas y lo coloco al último, ¿ya? Lo coloco al último y de esa manera he hallado ese producto.
Y este final sería la suma. Esto significa sumatoria de XY por FI 3110. Lo coloco aquí sobre 20. Y me queda que la talla promedio sería 1,55,5 m, ¿no? Esa sería la talla promedio, ¿no? Porque te me habla de talla, de estatura. Ahora me habla de la mediana. La mediana, obviamente que si hay mediana debe encontrar la posición. ¿Quién es la posición? El número de datos, que es 20, entre 2. Entonces, 20 entre 2, 10. Quiere decir que ese 10 debo buscarlo aquí, en la F mayúscula. Fíjate que no hay. Si no hay, me paso al siguiente. ¿Quién es el inmediato siguiente? Es 13. En el 13 debe estar el intervalo de la mediana. Entonces, en este 13 me indica que el intervalo de la mediana es acá. Entonces, con esa fórmula voy a copiar todos los datos. ¿Ya? Entonces voy acá. Reemplazo. Límite inferior. El primerito. Acá, 50. 150. El ancho, la distancia, ¿no? 10. Paréntesis. N medios entre 2, o sea, cantidad de datos, 20 entre 2, menos frecuencia absoluta acumulada anterior. Yo estoy trabajando con la frecuencia acumulada 13, pero la anterior, ¿qué sería? 6, por eso se pone 6 aquí. Menos sobre F minúscula, que sería la frecuencia en ese intervalo. En este intervalo, ¿qué es la frecuencia? Perdón, es 7. Ya, es 7. La frecuencia absoluta es 7. Pongo 7. Y acá simplemente reemplazo, ¿no? Sería 150 más 110, 10 por más 10, 10 menos 6, 4 sobre 25, ¿no? Y voy a resolver esta parte, ¿no? Sería 1 divido 10 por 4, 40, ¿no? 40 entre 25 me queda 1,6. Ya acá yo primero he multiplicado por 40, 10 por 4, 40 sobre 25, 1,6. Ya 10 más 1,6, la mediana me saldría 55,6. Luego la moda. Para la moda debo buscar la frecuencia, la F minúscula más alta, la frecuencia absoluta. Y que también sería lo mismo, ¿no? Coincide, en este caso sí coincide, ya coincide con el intervalo de la mediana. Entonces busco la frecuencia más alta y veo que es 7. En ese 7, de ese intervalo voy a reemplazar los datos, ¿no? Límite inferior sería 150. Ya, ahí está. 150 que está. Bueno, yo he reemplazado ya. Este es el límite inferior. 150, ¿ya? El ancho sería 10. Estoy reemplazando de ahí, ¿ya? Entonces el límite inferior sería 150. El ancho. Ya, el ancho es 10. Bueno, acá hay un error. Yo le he puesto 3, ¿ya? Pero cambia. Acá debería ser el ancho. Debería ser 10. Entonces el ancho debe ser 10. Ahora sí. Ya, aquí el ancho es 10. Entonces yo reemplazo acá 10. Ya. Todo esto va a cambiar, ¿ya? Porque yo le he puesto otro número más, ya me ha cambiado, ¿ya? Entonces pero eso va a cambiar. Acá el ancho es 10. Entonces acá también va a cambiar. Ya 10. Ya, ahora 10 entre 3 me va a salir 3,33. De esta parte me sale 3,33. Ya yo lo he reemplazado, ya me he equivocado, pero vamos, listo. Entonces esta partecita, 10 por 1, 10. Entre 3, 3,33. En otras palabras, acá vamos a tener 151, que está ahí, más 3,33. 3,33. Que me va a dar esto igual a 154,3. Así debería quedar acá, ya, así más o menos. Y mi moda sería 54,3. ¿Y jóvenes? Más bien, muchas gracias por su atención.